Estados Unidos ha expedido una nueva estrategia de política exterior. Esto se hace en todas las administraciones. Ahora se tardó mucho, se tardó prácticamente un año. En enero se cumple un año del mandato de Trump. Se tardaron mucho en lo que es una estrategia de política exterior estadounidense. Estados Unidos, como país que tiene una influencia desmedida en el mundo, tiene que tener una política internacional, tiene que defender sus intereses, porque tiene intereses en todo el mundo. Nos guste o no, eso es otra cosa, pero es la realidad. Entonces, lo que ha decidido la gente de Donald Trump, yo no creo que esto sea ni siquiera, cuando mucho tomarán un par de ideas de Donald Trump, pero fundamentalmente está hecho esto por los operativos que tiene, que son todos de una derecha extrema muy peligrosa. Ha dicho que esta estrategia de política exterior establece que Europa se enfrenta al borrado civilizacional. Y dice que se enfrenta al borrado civilizacional o civilizatorio porque tiene inmigrantes de países donde la gente no es blanca, es gente con tonos de piel oscura, ¿no? Y eso significa que tu civilización, que es de gente blanca, eso creen, está en peligro. Esto a mí me llamó muchísimo la atención esta aproximación de Estados Unidos. Pero miren, en Estados Unidos aproximadamente el 10% de la población que hay hoy en Estados Unidos, el 10% de la población nacieron fuera de los Estados Unidos. ¿Sabes cuántos inmigrantes en Europa, cuántas personas que viven en Europa nacieron fuera de Europa? 5%. Es decir, la mitad de los inmigrantes que ha absorbido Estados Unidos. Aquí ni nos vamos a meter en que esos inmigrantes, muchos de esos inmigrantes y refugiados, están provocados por las guerras que armó Estados Unidos, Irak, las guerras que armó Rusia también, Siria, por ejemplo. Pero estos refugiados son producto del accionar de países extranjeros, países extraños a los países que han expulsado a tantos inmigrantes, ¿no? Pero en Europa, con 5% de inmigrantes, tu peligro de borrado civilizacional es inexistente. Y en Estados Unidos con 10% también es inexistente. Pero la visión es tan cerrada, tan absurda, tan miope, que me preocupa. Como me preocupa Elon Musk cuando dice que es que no se está... la humanidad está por extinguirse porque no hay suficiente natalidad. Tú ves los análisis, la población sigue creciendo y por lo menos hasta el 2050, 2100 va a seguir creciendo hasta alcanzar unos 12 mil millones de habitantes, según todos los expertos. La tasa de crecimiento ha disminuido, pero el crecimiento sigue. Cada día somos más seres humanos. Pero Elon Musk dice que cada día somos menos y pues por eso tiene muchos hijos él. Creo que así lo va a resolver. Y está diciendo que hay que ponerse a tener hijos. Sí, es una visión extremadamente miope. Lo que dice en realidad la estrategia, o lo que realmente preocupa la estrategia de relaciones exteriores de Estados Unidos, la estrategia internacional, es que busca la restauración de la identidad occidental. Pero en principio la identidad occidental está formada, entre otras muchas cosas, por toda el salvamento de la filosofía griega y el desarrollo de las matemáticas de la edad de oro del Islam hasta el siglo XII. Sin lo que hizo el Islam, sin los sabios del Islam, no existiría esa identidad occidental de la que hablan. Pero esa identidad occidental también está alimentada por las invasiones de Asia y también está delimitada por los indígenas americanos que se vuelven parte de Occidente a partir de 1492. Entonces es una visión de nazi de cuarta categoría, de bar muy malo, pensar que se ha perdido la identidad occidental o que la identidad occidental tiene algo que ver con la raza o con cierta exclusividad europea que no existe, ¿no? Lo que nos piden es que
Europa debe combatir la influencia extranjera. No vivimos de la influencia extranjera. Gracias a las influencias extranjeras somos quienes somos. Combatir, terminar con la inmigración masiva. Sí, pero no hay inmigración masiva. En este momento hay menos inmigración que hace 5 años. Hoy entran a Europa cada año menos personas que hace 5 años. Y concentrarse en las prioridades estadounidenses como detener a los cárteles de la droga. Dice que si las tendencias actuales siguen, y no sé de dónde sacan este dato, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Y no es por nada, pero esto yo lo oí cuando me vine a España, a principios de los 2000, 2001, 2002, había gente que decía que en 20 años Europa sería irreconocible, pues andaríamos de burka hasta los hombres. Y pues ya pasaron 20 años y no pasó. Y dice, no es evidente que ciertos países europeos tengan economías y ejércitos lo suficientemente fuertes para mantenerse como aliados confiables, dice el documento, cuando el aliado menos confiable ha sido Estados Unidos últimamente. También acusa a la Unión Europea y otros cuerpos transnacionales de llevar a cabo actividades que minan la libertad de soberanía políticas de las naciones. Sí, las naciones al integrarse a una organización supranacional entregan parte de su soberanía porque les conviene. Dice que las políticas migratorias son terribles y que se está censurando la libre expresión, se suprime a la oposición política. Fíjense, todo esto acusa a Estados Unidos de que lo está haciendo Europa. Y se pierden identidades nacionales y autoconfianza. Y por lo tanto, la estrategia incluye el apoyo a lo que llama los partidos patrióticos europeos, que es la ultraderecha. Vox y Le Pen y Alternativa por Alemania, con la que ha establecido relaciones además muy estrechas la administración Trump y su querido aliado Elon Musk, que en un momento dado en las últimas elecciones dijo que si no ganaba Alternativa por Alemania, Alemania se iba a ir por un agujero negro, ¿no? Cosa que tampoco pasó. Así que Estados Unidos finalmente anima a sus aliados políticos en Europa a que promuevan este renacimiento del espíritu occidental, blanco, supremacista. Europa es lo que es gracias a la inmigración, fíjate. A la inmigración interna y a la inmigración externa. Europa nunca fue un contenedor hermético. Por aquí pasó todo Dios. Y por España pasó más que por otros lados. La constante movilización cultural, social, de distintos grupos que entran y salen de Europa, son lo que permitió que surgieran cosas como el pensamiento ilustrado. Pero Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, ha dejado muy claro, que asume los intereses de Vladimir Putin. La destrucción de la Unión Europea para impedir que sea un polo que le pueda hacer competencia en su poder económico y militar a Rusia, a Estados Unidos o a China, es prioritaria para Putin y ahora para Trump. No lo sería para Estados Unidos como país, pero para Donald Trump, sin duda alguna lo es. Y a la destrucción de la Unión Europea sigue la destrucción de la ONU. El restablecimiento de la ley del más fuerte, el fin del Estado de Derecho y de las reglas que respetamos todos, que se estableció a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, implica volver a fines del siglo XIX y a las guerras de conquista. De las guerras de conquista vamos a hablar adelante, pero en este momento Estados Unidos no es un aliado de Europa. Y lo único que espero, y no estoy seguro que sea así, es que Europa sepa reaccionar. Europa es hoy, te caiga bien o mal Europa, es el único espacio donde se está defendiendo la democracia. Es el único espacio donde se están defendiendo los derechos y las libertades. Libertades que se están coartando en Estados Unidos y que en Rusia o en China ya no existen.
la posibilidad de la disidencia, la posibilidad de que te quejes de Europa, de tu país, de tu primer ministro, de tu alcalde, de tu gobernador, de tu presidente municipal, de lo que te toque, está desapareciendo en los lugares donde existía, como Estados Unidos, y el único bastión que queda de esos derechos, libertades y posibilidades democráticas que se supone que nos damos cuenta que son mejores que la opción, que es la autocracia, es Europa. Si cae Europa, no volvemos a ver la democracia en el mundo en décadas, si no es que en siglos. Espero que Europa pueda reaccionar. No sé si tenga la capacidad, no sé si tenga la decisión como Unión Europea y como países que forman parte de la Unión Europea, excluyendo a Hungría, por supuesto, que ya es el enclave de Putin dentro de la Unión Europea. Pero me queda tener esperanza y poco más. Me queda tener esperanza y poco más.